Para garantizar mi futuro, contraje matrimonio con un hombre en estado vegetativo. Estás aprovechándote de él, dijo su familia, pero yo solo me aseguré de que su herencia quedara en las manos correctas. Mi nombre es Ana, tengo 29 años y vivo en una ciudad donde el dinero parece estar en todas partes menos en mis manos. Trabajo como mesera en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde la gente deja propinas más grandes que mi sueldo semanal. Siempre he sido observadora, y en ese trabajo aprendí a leer a las personas, quién tiene poder, quién finge tenerlo y quién lo usa sin pensarlo dos veces. Pero nunca imaginé que una de esas observaciones me llevaría a donde estoy ahora, casada con un hombre en estado vegetativo, viviendo en una mansión y peleando por algo mucho más grande que el dinero. Todo empezó hace un año. Era un viernes por la noche, el restaurante estaba lleno y yo corría de un lado a otro con bandejas de comida que costaban más de lo que gano en un mes. Entonces los vi entrar, una familia de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos vestidos como si fueran a una gala. Pero lo que me llamó la atención no fue su ropa ni sus joyas, sino el hombre en la silla de ruedas que venía con ellos. Era joven, tal vez de unos 35 años, con el cabello oscuro y una mirada perdida que no encajaba con su cuerpo. Sus brazos estaban quietos sobre las piernas, pero había algo en él que no parecía tan frágil como los demás querían hacer ver. Lo empujaba un tipo alto y callado, su cuidador, supuse. Lo sentaron en una de mis mesas. Mientras les tomaba el pedido, no pude evitar mirarlo. Sus ojos se movían, siguiendo lo que pasaba a su alrededor, y cuando su familia hablaba, él inclinaba la cabeza ligeramente, como si entendiera todo, pero no decía nada. Una de las mujeres, que después supe que era su hermana, pidió por él, solo agua, él no come aquí. Su tono era frío, como si estuviera hablando de un objeto. Me dio curiosidad, pero no dije nada. En mi trabajo, aprendes a no hacer preguntas. Esa noche, mientras limpiaba las mesas después de que se fueron, encontré una tarjeta en el suelo cerca de donde habían estado. Era una identificación con su nombre, Javier Morales. No sé por qué la guardé, pero algo en mí me dijo que no la tirara. Al día siguiente, busqué su nombre en internet. No tardé en darme cuenta de quién era, Javier Morales, heredero de una fortuna inmensa, dueño de varias empresas y propiedades. Había artículos sobre un accidente de moto que tuvo hace unos meses, uno que lo dejó en ese estado. Su familia manejaba todo ahora, o eso decían las noticias. No voy a mentir, lo primero que pensé fue en el dinero. Vivía en un apartamento pequeño, con deudas que no podía pagar y un trabajo que apenas me alcanzaba para sobrevivir. La idea de acercarme a alguien como Javier, alguien con tanto y que no podía defenderse, empezó a crecer en mi cabeza. No era un plan noble, lo sé. Quería enamorarlo, o al menos hacerle creer que lo quería, y casarme con él. Si moría, su herencia sería mía. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía nada que perder. Volví a verlo unas semanas después en el restaurante. Esta vez, su familia lo dejó solo en la mesa por un rato mientras discutían algo en la entrada. Me acerqué con una excusa tonta, algo sobre si necesitaba más agua. Sus ojos se fijaron en mí, y por primera vez, vi algo en ellos, curiosidad, tal vez esperanza. Movió la cabeza hacia un lado, como si quisiera decir algo. No sé qué me pasó, pero le sonreí y susurré, ¿te gustaría salir de aquí alguna vez? Fue una locura, lo sé, pero él inclinó la cabeza hacia adelante, un sí claro. Mi corazón dio un salto. Ahí fue cuando conocí a su cuidador, Marcos. Era un hombre de unos 40 años, serio pero amable. Se acercó y me dijo en voz baja, él entiende todo, solo no puede hablar. Si quieres hacer algo por él, yo puedo ayudarte. No le conté mi plan, claro, pero le dije que me gustaría pasar tiempo con Javier, que me parecía alguien especial. Marcos no preguntó mucho, solo asintió y me dio su número. La familia no lo sabrá, prometió. Empezamos a salir a escondidas. Marcos lo llevaba a parques, cafeterías, incluso al cine una vez. Yo hablaba, él escuchaba. A veces movía la cabeza para responder sí o no, y poco a poco aprendí a leer sus gestos. Era extraño, pero me sorprendí disfrutando de su compañía. No era solo un cuerpo en una silla, había una persona ahí, atrapada, pero viva. Después de 3 meses, le propuse algo más grande. Javier, ¿te casarías conmigo? Sus ojos se abrieron más de lo normal, y después de un segundo, asintió con fuerza. Marcos, que estaba ahí, solo levantó una ceja, pero no dijo nada. El matrimonio fue rápido. Marcos arregló todo, un juez amigo suyo, una ceremonia pequeña en un parque al atardecer, solo nosotros 3 y un testigo que no hizo preguntas. Firmé los papeles, y Javier inclinó la cabeza cuando le preguntaron si aceptaba. Legalmente,
éramos marido y mujer. Mi plan estaba en marcha, cuando él muriera, todo sería mío. Pero no conté con la furia de su familia, se enteraron una semana después, cuando los documentos llegaron a la casa. Su hermana, Elena, me enfrentó en la puerta de la mansión donde ahora vivía con ellos. Eres una aprovechada. Esto es un fraude, gritó. Su padre, un hombre mayor con cara de piedra, amenazó con demandarme, pero el abogado que contraté, con el dinero de Javier, irónicamente, les dijo que no podían hacer nada. El matrimonio era legal, y Javier había dado su consentimiento con sus gestos. Se quedaron furiosos, pero impotentes. Mudarme a esa casa fue como entrar en una jaula de leones. La familia me odiaba, pero no podían echarme. Javier y yo teníamos una habitación propia, y aunque Marco seguía cuidándolo, yo pasaba más tiempo con él. Ahí fue cuando empecé a notar cosas raras. Su familia apenas lo miraba. Lo dejaban solo todo el día, encerrado en su cuarto, como si fuera un mueble viejo. Pero lo que más me llamó la atención fue su cuerpo. Tenía abdominales marcados, músculos que no deberían estar ahí si llevaba meses sin moverse. Algo no encajaba. Esos 3 meses que pasamos juntos antes de casarnos me habían mostrado quién era Javier. Sus ojos brillaban cuando estaba conmigo, y sus gestos eran cálidos, casi tiernos. Empecé a sentir algo por él, algo que no esperaba. No era solo por el dinero ya, era por él, por la persona que veía detrás de esa silla. Y entonces, una noche, pasó algo que lo cambió todo. Estaba sentada a su lado, contándole sobre mi día, cuando sus labios se movieron. Fue apenas un susurro, pero lo escuché claro: Ana. Mi nombre. Me quedé helada, mirándolo. Él sonrió, débil pero real. Desde ese momento, supe que había más en esta historia de lo que yo había planeado. No estaba solo por la herencia. Estaba por él. Vivir en esa mansión era como caminar sobre vidrios rotos. La familia de Javier me miraba con desprecio cada vez que pasaba por el pasillo, y yo hacía lo posible por evitarlos. Su hermana Elena era la peor, siempre tenía una indirecta lista para lanzarme, como si quisiera recordarme que no pertenecía ahí. Su padre, Ricardo, apenas hablaba, pero sus ojos decían todo. Me veía como una ladrona que había entrado a robar lo que era suyo. La madre, Sofía, era más silenciosa, pero su tristeza parecía mezclada con algo oscuro, algo que no podía descifrar. Y luego estaba Javier, mi esposo, atrapado en su cuerpo pero cada día más presente en mi vida. Después de esa noche en que susurró mi nombre, algo cambió en mí. Ya no podía verlo solo como un medio para un fin. Sus ojos, sus gestos, la forma en que inclinaba la cabeza cuando le hablaba, todo eso me decía que había un hombre vivo ahí, alguien que merecía más que ser un trofeo para su familia o un boleto para mi futuro. Pero también empecé a notar que él estaba mejorando. No era solo mi imaginación, sus movimientos eran más firmes, sus dedos temblaban como si quisieran agarrar algo, y a veces, cuando estaba muy callado, parecía que intentaba formar palabras. Me llenaba de esperanza, pero también de preguntas. ¿Cómo era posible que alguien en estado vegetativo estuviera despertando? Pasaba las tardes con él en nuestra habitación, lejos de las miradas de su familia. Le leía libros, le contaba historias de mi infancia, cualquier cosa para mantenerlo conmigo. Marcos, su cuidador, se convirtió en mi aliado. Él también había notado los cambios en Javier, y aunque no decía mucho, sus ojos brillaban con algo que parecía alivio. Una tarde, mientras limpiaba la silla de ruedas, me miró y dijo: él siempre ha sido fuerte. Más de lo que ellos creen. No le pregunté a qué se refería, pero sus palabras se quedaron conmigo. Entonces, una noche, todo dio un giro que no esperaba. Estaba sentada junto a Javier, contándole sobre un cliente grosero en el restaurante donde solía trabajar, cuando sus labios se movieron otra vez. Esta vez, no fue mi nombre. Fue una palabra corta, débil, pero clara: ayuda. Me quedé helada, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué dijiste?, susurré, acercándome más. Él me miró, sus ojos llenos de algo que no había visto antes: miedo. Intentó hablar de nuevo, pero solo salió un sonido ronco. Movió la cabeza hacia un lado, como señalando algo, pero no entendí que esa palabra, ayuda,
se clavó en mi mente como un cuchillo. No podía dormir esa noche, dando vueltas en la cama mientras Javier descansaba a mi lado. ¿De qué necesitaba ayuda? ¿De su familia? ¿De mí? Al día siguiente, le conté a Marcos lo que había pasado. Él frunció el ceño, pensativo, y después de un silencio largo dijo, hay cosas que no me gustan aquí. Lo he visto desde hace meses, pero no tengo pruebas. Le pregunté qué quería decir, y me confesó algo que me dejó fría. A veces, por las noches, veía a Elena o a Ricardo entrar al cuarto de Javier con una jeringa. Pensé que era medicina, dijo, pero nunca me dejaron verlo de cerca, eso fue suficiente para encender todas mis alarmas. Si Javier estaba mejorando, ¿por qué su familia lo estaría medicando a escondidas? Y si no era medicina, ¿qué era? Decidí que tenía que averiguarlo. Con la ayuda de Marcos, instalamos una cámara pequeña en el cuarto, escondida en una lámpara. No fue fácil, tuvimos que hacerlo cuando la familia estaba fuera, y cada ruido me hacía pensar que nos descubrirían. Pero lo logramos. Esa noche, dejamos la cámara grabando y esperamos. Lo que vimos en el video al día siguiente me revolvió el estómago. A las 2 de la mañana, Elena entró al cuarto con una jeringa en la mano. Javier estaba despierto, sus ojos abiertos y asustados, pero no podía moverse. Ella le inyectó algo en el brazo, rápido y sin mirarlo a la cara, como si fuera una tarea rutinaria. Luego se fue, apagando la luz como si nada. Marcos y yo nos miramos en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué le están haciendo?, murmuré. Él negó con la cabeza. No lo sé, pero no es bueno, no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, revisé el cuarto mientras Javier estaba con Marcos en el jardín. Encontré un frasco pequeño escondido en un cajón del baño, con una etiqueta escrita a mano que no entendí. Lo guardé en mi bolso y lo llevé a un laboratorio que conocía por un amigo del restaurante. Les pedí que analizaran el líquido y me dieron los resultados 2 días después. Era un compuesto químico raro, algo que podía paralizar los músculos y mantener a una persona inmóvil, incluso si su mente estaba despierta. No era una medicina, era un veneno lento, diseñado para mantener a Javier atrapado en su cuerpo. Cuando leí el informe, sentí una mezcla de furia y náuseas. Su familia no solo lo estaba usando por su dinero, lo estaban envenenando para que no despertara, para que no pudiera reclamar lo que era suyo. Recordé sus abdominales, su fuerza, y todo encajó. El accidente había sido real, pero su estado actual no era natural. Lo estaban manteniendo así a propósito. Y yo, sin saberlo, había entrado en medio de ese juego enfermo. Le conté todo a Marcos, y juntos decidimos reunir más pruebas. Grabamos más noches, juntamos frascos vacíos que encontramos en la basura, y documentamos cada mejora de Javier que su familia ignoraba. Él seguía progresando. Una mañana, movió un dedo para tocar mi mano, y otra vez susurró mi nombre con más claridad. Cada pequeño paso me llenaba de esperanza, pero también de miedo por lo que su familia podría hacerle si se enteraban. Pasaron semanas así, viviendo una doble vida. Por fuera, era la esposa oportunista que todos odiaban, por dentro, estaba planeando algo mucho más grande. Con las pruebas en la mano, fui a un abogado y le conté todo. Él me miró como si estuviera loca, pero cuando vio los videos y el informe del laboratorio, aceptó ayudarme. Presentamos una demanda contra la familia de Javier por maltrato y privación ilegal de la libertad. No fue fácil. Ellos contrataron a sus propios abogados, intentaron decir que yo había inventado todo por venganza. Pero las pruebas eran claras, y el juez no tuvo dudas. El día del juicio fue un caos. Elena gritó en la sala, Ricardo se quedó callado con la cabeza baja, y Sofía lloró como si fuera la víctima. Pero al final, los 3 fueron condenados a 13 años de prisión. Cuando se los llevaron, sentí un peso salir de mis hombros. Miré a Javier, sentado en su silla al lado del abogado, y él me sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír de verdad. Esa noche, en la mansión que ahora era solo nuestra, me senté con él y le tomé la mano. Lo hicimos, le dije. Él me miró, sus ojos brillantes, y con esfuerzo susurró, gracias. Fue el comienzo de algo nuevo, algo que nunca planeé cuando todo esto empezó.
La mansión quedó en silencio después de que la familia de Javier se fue. Era extraño caminar por esos pasillos enormes sin sentir sus miradas llenas de odio o escuchar los susurros detrás de las puertas. Ahora éramos solo nosotros, Javier, Marcos y yo. La casa, que antes parecía una prisión, empezó a sentirse como un lugar donde podíamos respirar. Pero no todo era paz. Aunque la verdad había salido a la luz y los culpables estaban tras las rejas, el camino por delante no iba a ser fácil. Javier seguía atrapado en su cuerpo, y yo seguía cargando el peso de cómo había llegado hasta aquí. Los primeros días después del juicio fueron un torbellino. Periodistas aparecieron en la puerta, queriendo saber más sobre la esposa que salvó al millonario. No les di entrevistas, no quería que esto se convirtiera en un circo. Mi plan original había sido quedarme con la herencia de Javier, pero ahora que lo veía mejorar, que lo escuchaba hablar, esa idea se sentía como un recuerdo lejano, algo que otra persona había pensado. No era la misma Ana que había entrado a esa casa con un objetivo egoísta. Javier me había cambiado, y yo estaba decidida a cambiar su vida también. Lo primero que hice fue buscar ayuda para él. Contraté a los mejores médicos y terapeutas que el dinero de Javier podía pagar. Ellos confirmaron lo que el laboratorio había dicho: el veneno que su familia le inyectaba había mantenido sus músculos rígidos y su cuerpo inmóvil, pero su mente nunca se había apagado del todo. El accidente de moto lo había dejado mal, sí, pero con el tiempo y el cuidado correcto, podría haber mejorado mucho antes. Lo que su familia hizo fue robarle años de vida, todo por mantener el control de su fortuna. Los médicos fueron claros: la recuperación sería lenta, pero posible. Podía volver a caminar, a hablar, a vivir. Solo necesitaba tiempo y esfuerzo. Las terapias empezaron de inmediato. Cada mañana, un equipo llegaba a la casa con equipos y ejercicios para Javier. Yo estaba ahí en cada sesión, sosteniendo su mano cuando le dolía, animándolo cuando se frustraba. Marcos también ayudaba, moviéndolo con cuidado y asegurándose de que todo estuviera listo. Al principio, los avances eran pequeños: un movimiento más firme de los dedos, una palabra que salía más clara. Pero cada paso me llenaba de una alegría que no esperaba. Una tarde, mientras el terapeuta le pedía que intentara levantar un brazo, Javier me miró y dijo, con voz ronca pero fuerte: lo hago por ti. Me quedé sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. No era solo gratitud lo que veía en él, era algo más profundo, algo que me hacía sentir que valía la pena todo lo que habíamos pasado. Vivir con Javier también me mostró quién era él de verdad. A medida que recuperaba su voz, empezó a contarme cosas, recuerdos de su infancia, historias de cómo construyó sus empresas, chistes malos que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Era un hombre brillante, divertido, con un corazón que no encajaba con la frialdad de su familia. Me habló del accidente, de cómo había perdido el control de la moto en una curva, pero también de cómo sospechaba que algo no estaba bien desde el principio. Nunca confié en ellos, me dijo una noche, con la mirada perdida. Pero no pensé que llegarían tan lejos. Esa confesión me hizo darme cuenta de cuánto había significado para él que yo apareciera. No solo lo había sacado de las manos de su familia, le había dado una razón para luchar. Y él, sin saberlo, me había dado lo mismo. Mi vida antes de esto era un ciclo de trabajo, deudas y días grises. Ahora, por primera vez, sentía que tenía un propósito. No era el dinero, aunque seguía manejando las cuentas de Javier para asegurarme de que todo estuviera en orden. Era él. Era nosotros. Un día, unos 6 meses después del juicio, pasó algo que nunca olvidaré. Estábamos en el jardín, un lugar que Javier amaba porque podía sentir el sol en la cara. El terapeuta lo había ayudado a ponerse de pie con un andador, algo que ya había intentado antes sin mucho éxito. Pero esa vez fue diferente. Dio un paso, luego otro, temblando pero firme. Me miró, con una sonrisa enorme, y dijo: Ana, te amo. Fue la primera vez que lo dijo completo, sin esfuerzo, sin que su voz se quebrara. Corrí hacia él y lo abracé, con cuidado de no tirarlo al suelo. Yo también te amo, le respondí, y lo dije en serio. No era parte del plan, no era algo que había buscado, pero ahí estaba. Desde ese momento, su recuperación se aceleró. Empezó a caminar más,
a hablar sin parar, a recuperar pedazos de la vida que le habían robado. Los médicos decían que era un milagro, pero yo sabía que no lo era. Era Javier, su fuerza, su voluntad. Y un poco de mí, supongo, empujándolo a seguir. La mansión se llenó de vida, amigos que él no había visto en años vinieron a visitarlo, empleados que lo respetaban volvieron a trabajar para él, y yo dejé mi trabajo en el restaurante para estar a su lado. No necesitaba ese sueldo ya, lo que necesitaba era estar con él, pero no todo era perfecto. A veces, en las noches, Javier se despertaba gritando, atrapado en pesadillas sobre su familia y lo que le habían hecho. Yo lo calmaba, le decía que estaba a salvo, que no volverían. Y aunque él me creía, sabía que esas heridas no sanarían tan rápido como su cuerpo. Yo también tenía mis propios fantasmas. Me preguntaba si alguna vez me perdonaría por cómo empezó todo, por esa idea egoísta que me llevó a él. Se lo confesé una noche, con la voz temblando. Javier, al principio solo quería tu dinero. No te conocía, no sabía quién eras. Él me escuchó en silencio, y luego tomó mi mano. Lo sé, dijo. Pero te quedaste. Eso es lo que importa, esas palabras me liberaron de una culpa que no sabía que cargaba. Desde entonces, vivimos cada día como si fuera un regalo. Javier sigue en recuperación, trabajando para volver a ser el hombre que era antes del accidente. Camina con un bastón ahora, y su voz es casi tan fuerte como la mía. Los médicos dicen que en 1 año o 2 podría estar completamente bien, y yo estaré ahí para verlo, mirando atrás. Es irónico cómo empezó todo. Entré a esta historia buscando una herencia, un boleto para salir de mi vida mediocre. Pero lo que encontré fue mucho más grande, un hombre que me enseñó lo que es el amor de verdad, no el de las películas, sino el que crece en las grietas de las cosas rotas. Hoy, mientras escribo esto, Javier está a mi lado, riéndose de algo que leyó en un libro. La mansión es nuestro hogar, no solo un montón de paredes llenas de dinero. Y aunque el camino fue oscuro y torcido, llegamos aquí juntos. Cierro esta historia con una sonrisa, sabiendo que lo que empezó por interés terminó en algo real. Javier sigue mejorando, y yo sigo aprendiendo a ser la persona que él ve en mí. Es curioso cómo la vida te lleva a lugares que nunca planeaste, y cómo, a veces, el amor aparece donde menos lo esperas.